Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta conferencia online. Queda una semana para que termine el plazo de postulación a los beneficios del Estado, tal como la gratuidad, como las becas o los créditos, para que el año 2024 puedan estudiar en la educación superior. En ese contexto es que junto a Fundación por una Carrera, hemos querido organizar desde Fundación Luxich una conferencia online para poder explicar en profundidad cómo completar el formulario único de acreditación socioeconómica, también conocido como FUAS. Nos acompaña hoy en pantalla Daniela Valencia, quien es coordinadora del programa Aspiraciones sobre el Futuro de Fundación Luxich. Está también con nosotros Valentina Gran, directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, y Juan Manuel Fuentes, coordinador del área social de Fundación por una Carrera. Antes de empezar, queremos comentarles que esta videoconferencia quedará grabada para que posteriormente puedan revisarla en el canal de YouTube de Fundación Luxich y también en las redes sociales de Fundación por una Carrera. Y desde ya los invitamos a dejar sus preguntas en el chat para posteriormente leerlas al aire. Comenzamos. En primer lugar, les damos la bienvenida a Daniela Valencia de Fundación Luxich, quien va a poner un poquito en contexto esta conferencia y también el por qué hemos decidido hacer junto a Fundación por una Carrera esta actividad. Súper. Muchas gracias, Carlos. Ahí Juan nos va a ayudar con la presentación. Perfecto. Súper. Gracias, Juan. Bueno, como decía Carlos, antes de comenzar con la explicación de los distintos pasos que se deben llevar a cabo para completar el formulario y la razón principal por la que nos convocamos hoy acá, queremos un poco contarles por qué estamos aquí hoy. Desde Fundación Luxich, nosotros hemos levantado información a través de encuestas que hemos realizado con estudiantes de cuarto medio de colegios técnico-profesionales y los datos nos dicen que existe un problema de desinformación sobre cómo postular a los beneficios estudiantiles. Entonces, por un lado, sabemos que el 90% de los estudiantes, que es un gran porcentaje, quiere entrar a la educación superior, quiere seguir estudiando, ya sea el próximo año o el siguiente. Sin embargo, vemos que estos mismos estudiantes que tienen la aspiración de seguir estudiando se enfrentan con distintas brechas de información. Porque por una parte, como también estamos mostrando en pantalla, el 76% de los estudiantes dice conocer poco las oportunidades, pero también los procesos de cómo postular a los distintos financiamientos del Estado. Em, y, por ejemplo, para el caso específico de la gratuidad, solamente el 4% de los estudiantes conoce los requisitos que deben cumplir para acceder a este beneficio en particular. Entonces, datos como estos son los que nos motivan a distintos actores, no solamente a nosotros, a poder realizar acciones como estas, como este seminario de hoy, en donde buscamos poder entregarles a ustedes información y recomendaciones sobre cómo postular el FUAS, cómo completar el formulario para apoyar a los estudiantes, a las familias, a los establecimientos también en la postulación de beneficios estudiantiles del Estado. Entonces, una vez más, agradecerles por estar aquí hoy y esperamos que esta sesión sea de gran utilidad para ustedes y que los apoye con información y con tips y recomendaciones útiles para poder completar el formulario. Súper. Gracias, Dani. Dale nomás, Juan. Bueno, entonces un poco a lo concreto, que un poco yo creo que todos vienen acá para saber cómo, qué es el FUAS. Bueno, contarle un poco, nosotros Fundación por una Carrera asesoramos a jóvenes, ¿cierto? A igual que Fundación Luxis, en estos datos que ellos nos mostraban, porque muchos jóvenes quieren estudiar, pero muchos no saben cómo. Y una parte importante es eso, es conocer qué es el FUAS. Me imagino que acá muchos ya lo conocen, y es el formulario único de acreditación socioeconómica. A través de este formulario, ¿cierto? Puedo postular a todos los beneficios estatales para estudiar en la educación superior. De acá, ¿a qué postulamos? A la gratuidad, a las becas y a los créditos. Y también los que quizás ya se han metido a la página, ¿cierto? Pueden ver otros dos formularios que están más abajo. Por un lado está el formulario de inscripción para becas vocación de profesor, es decir, si alguien de acá, algún estudiante o algún profesor sabe de que sus estudiantes quieren estudiar pedagogía, este es un muy buen formulario. Y por otra parte también está el formulario de inscripción de becas de reparación o traspaso Ballet, ¿ya? Más ratito vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos, pero desde ya para que entiendan a través de este formulario nosotros postulamos entonces a la gratuidad,
a las becas y a distintos créditos. ¿A qué beneficios se postula a través del FUAS? Y esta es una muy buena pregunta que siempre nos pasa, ¿cierto, Juan? Que a veces los estudiantes creen que uno postula solamente a un beneficio, ¿cierto? Y no es que yo elija qué beneficio quiero, sino que yo postulo a todos los beneficios. Es decir, yo estoy postulando a través del formulario único de acreditación socioeconómica a, por ejemplo, la gratuidad, la beca Bicentenario, beca Excelencia Académica, beca Juan Gómez Milla, beca Juan Gómez Millas para extranjeros, beca Nuevo Milenio, ¿cierto? Beca Articulación, etcétera. Todas las becas que ustedes pueden estar viendo ahí. También postulo al Fondo Solidario, ¿cierto? Y al Crédito con Aval del Estado, el CAE, a los famosos créditos. Y aparte, una beca que todo el mundo siempre pide, ¿cierto? La beca Alimentación, la famosa beca de la JUNED. Uno postula a través del FUAS a este tipo de beneficios, ¿ya? Entonces, uno postula a todos los beneficios y después el sistema, que lo vamos a ir viendo, te da el mejor beneficio según tu perfil socioeconómico y académico. Entonces, ¿qué necesito antes de completar el formulario que ya se abrió, cierto? Súper importante, un mail válido. Ojalá recomendamos no Hotmail porque otra vez han tenido problemas con ese tipo de correo. Y lo otro, un mail válido y que usen frecuentemente. Acá quizá algunos orientadores no han escuchado que les ha pasado que realmente los estudiantes no se acuerdan del correo y es muy importante que sea un correo que usen siempre ya y que se acuerden de la contraseña. Otro tema importante, desde ya buscar los datos familiares, ¿ya? Es decir, los nombres completos, los RUT, ¿cierto? En qué trabajan, ocupaciones, nivel de estudios, de qué curso llegó y los ingresos. Ahí me imagino que Juan lo va a explicar, pero cuando yo hablo de datos familiares no significa que sean de la misma familia, ¿ya? Es decir, con las personas que yo comparto ingresos y gastos o que estén dentro de mi registro social de hogares. Muy importante porque también esto puede generar confusión. Y lo otro es que también tengan a mano, ojalá, el borrador del FUAS. Siempre nosotros recomendamos poder sacar el borrador, escribirlo a mano, ¿cierto? Y después cuando yo tengo toda esta información que les decíamos ahora, después me meto al formulario y lo puedo llenar y me demoraría a lo más 15 minutos, si es que tengo toda la información a mano. Entonces, ¿cómo se debe completar el FUAS? Y vamos a ir viendo paso a paso y después lo vamos a hacer en vivo. Primero me tengo que registrar, ¿cierto? Después tengo que seleccionar uno de los 3 formularios. Siempre recomendamos partir con el primero, porque si yo, por ejemplo, quiero postular a la beca vocación de profesor, les recomendamos primero llenar este formulario y después el segundo, porque los datos se toman en cuenta los que están arriba. Después, ingresar la información que vamos a ir viendo, es decir, los antecedentes personales, ¿cierto? Los datos familiares, los ingresos familiares, que acá yo me imagino que van a haber hartas preguntas, y la información de discapacidad si es que alguien de mi familia tiene alguna discapacidad, ¿cierto? O que está dentro del registro social de hogares. Y después, muy importante, después de que yo ingreso la información, enviar la postulación. Y acá también nos pasa a veces de estudiantes que no envían la postulación. Si yo no envío la postulación, no estoy postulando al formulario, ¿ya? Y por último, ¿cómo yo me puedo asegurar que realmente postulé? Les va a llegar después un comprobante a su correo y que también lo puedan descargar, una especie de PDF. Entonces, muy importante que yo me asegure de postular, ¿cierto? Y después me llegue este comprobante. Y ahora les doy el paso con Juan Manuel, que nos va a explicar ahí ya en vivo, ¿cierto?, cómo completar el formulario y nos vamos a meter a la página www.fugas.cl para que ustedes vean también si los que ya han ingresado o no, qué están haciendo bien o qué cosas deberían hacer, deberían cambiar. Muchas gracias, Vale. Voy a compartir inmediatamente pantalla y ahí les voy a pedir que me digan si es que se está viendo, por favor. Se ve. Se ve la página, ¿cierto? Ya, entonces todos quienes quieran postular, ¿cierto? Deben ingresar a la página oficial que es fugas.cl. Una vez en la página, va a ver acá, en donde dice postula aquí, uno presiona, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar con esta página que tiene bastante información buena, ¿cierto? Están las fechas más importantes sobre el proceso. Acá podemos ver, por ejemplo, las fechas más importantes del primer periodo de postulación, que es este periodo que ya partió el pasado 5 de octubre y se extiende hasta el 26, ¿cierto? Y hacia abajo además voy a encontrar información bien importante del proceso. Acá está el borrador que mi compañera ahí les comentaba que muchas veces es recomendable poder descargarlo de forma previa para saber con qué información contar. Están las preguntas frecuentes, que también es algo bastante bueno. Muchas veces uno tiene dudas y esas preguntas ayudan mucho a resolverlas, ¿cierto? Está el instructivo de llenado, que es un instructivo oficial que también el ministerio pone a disposición del postulante para que también pueda ir viendo el paso a paso y además los números de contacto si es que es necesario muchas veces contactar al ministerio, ¿ya?
Una vez acá, lo que uno tiene que hacer es presionar donde dice iniciar sesión. Y acá uno tiene que, el estudiante que se enfrenta por primera vez a este formulario, tiene dos opciones para poder acceder a la página para poder completar los distintos formularios. Una opción es ingresar directamente con su clave única, aquellos estudiantes que la tengan. Acá abajo uno le pone iniciar sesión, ¿cierto? Y ahí si uno conoce su clave única, pone su root, su respectiva clave única, y va a poder ingresar a completar los formularios, ¿ya? Ahora, muchas veces pasa que uno no conoce su clave única, ¿cierto? Entonces tenemos otra opción para poder ingresar, que es la opción de registrarme en la página. Que esto es lo más frecuente que, sobre todo, hacen los estudiantes cuando ingresan por primera vez. Entonces uno presiona acá donde dice registrarme, y acá nos van a pedir ciertos datos para poder crear mi usuario en la página para poder ir después a completar los respectivos formularios. Me van a preguntar mi root, ¿cierto? Mi género, mis nombres, mi apellido paterno, mi apellido materno, mi fecha de nacimiento, mi correo electrónico, que acá nuevamente, como decía mi compañera, tiene que ser un correo electrónico que no sea ojalá Hotmail y que además sea de uso frecuente, que sea un correo que yo use, ¿cierto?, de forma frecuente, que vaya a seguir usando los próximos años, porque desde la misma página después me van a seguir enviando información importante sobre el proceso, ¿ya? Acá muchas veces pasa que los estudiantes al poner su correo, yo voy a poner un ejemplo acá, yo pongo el correo y va a aparecer en mayúscula, ya no se asusten porque eso viene predeterminado por la página, ya no es que se le haya activado algún botón o hay algún error, ya entonces les va a aparecer eso, no se preocupen, ahí repiten el correo y luego viene algo muy importante que es la creación de una contraseña, ya que acá lo que nosotros recomendamos es que creen una contraseña que no se les vaya a olvidar porque esa contraseña además les va a seguir permitiendo ingresar a la página las veces que quieran. Por lo tanto, por favor, no se les olvide, tomen nota de ella, envíensela al correo, no sé, a su mamá, papá, etcétera. Y esta contraseña, además, tiene que tener ciertas características, ¿ya? Lo que nos piden es primero que tenga como mínimo 8 caracteres, ¿ya? Y dentro de esos 8 caracteres, además tiene que haber presente una letra mayúscula, una letra minúscula como mínimo, un dígito numérico y por lo menos un carácter no alfanumérico, que acá siempre suele generarse la duda, y un carácter no alfanumérico es todo elemento que no sea ni letra ni número. Nos sirve un punto, un guión, comilla, etcétera. Entonces nosotros ponemos eso, ¿cierto? Validamos que no somos un robot, como muchas veces nos piden en distintas páginas web, ¿cierto? Luego, si tenemos tiempo ahí, podemos leer los términos y acuerdos de todo este proceso, los aceptamos, ¿cierto? Y le ponemos registrarme. Y en ese momento, cada estudiante que está postulando acaba de crear su usuario para poder acceder a los formularios, ¿ya? Nosotros acá ya tenemos un usuario creado, por lo tanto vamos a acceder con él, ¿ya? Para mostrarles un poco cómo se vería la página después de que uno ya creó el respectivo usuario. Entonces acá yo pongo las contraseñas, ¿cierto? Ingreso. Y de esta forma se ve la página cuando uno ya acaba de crear su usuario para poder postular. Entonces nosotros vamos a ver acá dos posibilidades. La primera es la imagen donde dice FUAS, postula aquí para gratuidad y otros beneficios. Y está la opción 2, que es postula aquí para beca de reparación, ¿ya? Lo que vamos a presionar nosotros en primera instancia es la primera imagen, en donde dice postula aquí para gratuidad y otros beneficios. Cuando yo ya apreté ahí, vamos a tener la opción de distintos formularios, tal como había dicho ahí Valentina, ¿cierto? Y el que vamos a completar sí o sí es el formulario general, que es el primero que nos aparece, el que dice inscripción a los beneficios estudiantiles del Estado para la educación superior 2024. Gratuidad, becas y créditos, ¿ya? Y aquí, bueno, nos va a aparecer cuánto es el tiempo que queda para la postulación, ¿cierto? Y ahí nosotros vamos a ir a donde dice ir a postulación. Y ahí nosotros vamos a acceder a llenar el formulario. Entonces nos vamos a enfrentar acá al formulario, ¿cierto? Y este formulario va a tener distintas etapas o distinta información que nos van a ir solicitando. Vamos a comenzar con los antecedentes personales, después vamos a tener datos familiares que nos van a pedir, ¿cierto? Los ingresos familiares y además algunas preguntas de condición de salud que ahí no a todos les van a aparecer esas preguntas. Y aquí más adelante vamos a mostrar a quiénes debería aparecerle ese tipo de preguntas, ¿ya? Vamos a partir explicando un poco la primera parte, que son los antecedentes personales, ¿ya? Del postulante. Hay alguna información que ya va a estar precargada porque fue la información que el estudiante completó para poder crear el usuario, ¿cierto? O sea, ya va a estar su root, sus nombres, sus apellidos, ¿cierto? Su correo y su fecha de nacimiento. Le van a preguntar acá luego el estado civil, ¿cierto?
en este caso ahí uno pone soltero, dependiendo, ¿cierto?, su estado civil, la nacionalidad, que en el caso de poner que yo soy chileno o chilena, me van a preguntar además si es que yo pertenezco a algún pueblo originario. En el caso de yo poner que soy extranjero, me van a preguntar el país de procedencia y además el número de pasaporte. ¿Ya? Si es que de repente hay algún estudiante extranjero que nos está viendo, necesita contar con esa información también para completar el formulario. ¿Ya? Después de esto, nos van a preguntar el nivel de estudio, que acá muchas veces genera duda, porque, por ejemplo, estudiantes de cuarto medio nos dicen, yo todavía no termino la enseñanza media. Entonces, ¿cuál es mi nivel de estudio? A pesar de que todavía no terminan el cuarto medio de forma oficial, se le tiene que poner educación media completa, porque tenemos que asumir que se va a finalizar la educación media sin problema, y eso es el número 5, ¿ya? Y en actividad, si solamente soy estudiante, pongo la categoría 12, que es estudiante, y en el caso que además yo, aparte de estudiar, trabajo, también está la categoría estudiante y trabajador, ¿ya? Y aquí luego de esto viene una pregunta súper importante que tiene que ver mucho con los datos que yo hablaba más arriba de condición de salud. Que acá nos preguntan si existe en nuestro hogar, incluyendo al postulante, personas que tengan alguna de las siguientes condiciones de salud de larga duración: ceguera o dificultad visual, sordera o dificultad auditiva, mudez o dificultad en el habla, dificultad física, problemas mentales o psiquiátricos, ¿ya? Y acá es sumamente importante que yo, la condición de salud que voy a declarar, tiene que ser una condición que en sí signifique, por ejemplo, la discapacidad de la persona o un nivel de dependencia muy grande. Acá, por ejemplo, típica pregunta que podrían hacer, no es como, mi mamá, por ejemplo, usa lentes. ¿Eso se considera como un problema de salud grave que yo tengo que declarar acá? No. Ya tiene que ser un problema grave, que invalide y que no permita a la persona realizar su vida de forma normal, ¿ya? Acá, si yo le pongo que no, no me van a volver a aparecer preguntas respecto a este ámbito, ¿ya? Acá vamos a contestar que sí, porque la idea es mostrar más adelante cuáles son las preguntas que le aparecen a alguien que declara esa condición de salud, ¿ya? Luego de eso, continuando con los antecedentes personales, nos van a preguntar los datos de contacto. Ya y acá, si bien preguntan teléfono fijo y celular, lo importante es poner celular, no importa si yo no tengo teléfono fijo, ¿ya? Y ojalá el celular del postulante. Luego de eso, nos preguntan la dirección del grupo familiar, es decir, dónde reside el postulante con su grupo familiar, y esta dirección que nosotros vamos a colocar acá tiene que ser la misma que figura en el registro social de hogares, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puede haber una discordancia en la información que está en el sistema y con la que yo voy a declarar acá en el formulario, ¿ya? Entonces ahí yo pongo mi dirección, el número, si vivo en un departamento, etcétera, además de mi región y respectiva comuna. Luego de eso, me van a preguntar mis antecedentes académicos de enseñanza media, que tienen que ver con, primero, el tipo de establecimiento del cual yo egreso o egresé de cuarto medio. Por lo tanto, yo ahí tengo que ver cuál era el tipo de administración que tenía ese colegio, ¿cierto? De donde yo estoy egresando o ya egresé. Y luego me preguntan mis notas de enseñanza media o NEM. Y acá muchas veces uno ve que los estudiantes igual se complican un poco porque tampoco han cerrado todavía cuarto medio de forma oficial, por lo tanto no tienen un NEM tan exacto, ¿cierto? Y acá lo que hay que poner es una nota aproximada. Ya no se preocupen si después les da finalmente otro NEM, porque el sistema se encarga de cambiar esa nota sin penalizar a nadie por haber puesto otro promedio. Ya en ese sentido no hay inconveniente, y si quieren hacer un cálculo mucho más exacto, pueden quizás considerar sus notas de primero a tercero medio y también el primer semestre de cuarto medio, solo si lo quieren hacer más exacto, pero no se preocupen, después el sistema rectifica la nota, ¿ya? Luego de esto vienen y nos preguntan antecedentes académicos de nivel superior, ¿ya? Y lo primero que nos preguntan es institución educacional. Y acá, por lo menos aquellos estudiantes que están aún en cuarto medio probablemente no están matriculados todavía en la educación superior. Por lo tanto, lo que yo tengo que poner ahí es sin matrícula en institución de educación superior y año de matrícula 2024, ¿ya? Y salvo que algunos ya tengan matrícula, por ejemplo, se hayan matriculado en centros de formación técnica o institutos profesionales, ahí quizás podrían poner la institución. Pero desde la experiencia, por lo menos la mayoría todavía en cuarto medio no está matriculado, ¿ya? Y finalmente, las dos últimas preguntas que me hacen en los antecedentes personales es si yo cuento con una cuenta de ahorros para la educación superior, ahí tengo que poner sí o no, y además me preguntan si yo cursé los 4 niveles de enseñanza media en Chile, ¿ya? Con eso yo finalizo la primera parte, que son de antecedentes personales, y para poder seguir a la siguiente etapa, yo acá tengo que poner guardar y continuar. Y acá es sumamente importante que vayamos guardando toda la información que ya hemos ido colocando en el formulario. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si yo parto mi postulación hoy, supongamos que no alcanzo a terminarla, porque me faltó información, yo puedo volver después, mañana, por ejemplo, a ingresar al formulario con mi contraseña para poder completar mi postulación, pero la idea es poder guardar todo porque si no tendría que partir nuevamente el formulario de cero. Entonces, sumamente importante y recomendación guardar todo lo que vamos ingresando. Y una vez que yo ya completé la parte de antecedentes personales, nos vamos a una parte muy importante que tiene que ver con los datos familiares, ¿ya? Y acá, si ustedes miran, y acá, bueno, tenemos un postulante que su nombre es Juan Manuel Fuentes, ¿cierto? Él va a aparecer solo en esta parte, ¿ya? Y lo que tiene que ir haciendo, acá hay una pestañita que dice agregar, y tiene que ir agregando a cada integrante de su grupo familiar. Muchas veces nos pasa que los estudiantes ven esta parte y le ponen guardar y continuar, y después en la postulación figuran solos en el FUAS, ¿ya? Y eso implica un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero, probablemente en el registro social de hogares no están solos, por lo tanto va a haber una discordancia. O piensan que los integrantes del grupo familiar se agregan automáticamente. Y no, el estudiante o el postulante tiene que ir agregándolos uno por uno, ¿ya? Y tal como dijo mi compañera en su momento, esto tiene que ser el grupo familiar que yo voy a declarar acá en el FUAS, tiene que ser el mismo que está en mi registro social de hogares, en donde puede haber relación sanguínea como puede no haberla, ya porque finalmente se define como grupo familiar aquel grupo que comparte presupuestos de alimentación, ya entonces eso es sumamente importante. Acá nosotros vamos a hacer el ejemplo de agregar a un integrante de este grupo familiar, entonces le ponemos agregar. Y acá, ¿qué datos me van a pedir de cada familiar? Y acá, por ejemplo, va a decir familiar 1, ¿cierto? Acá supongamos que vamos a agregar al hermano de este postulante, ¿cierto? Que se llama Miguel. Ahí nos van a preguntar los nombres, los apellidos, ¿cierto? ¿Y qué otra información de cada integrante del grupo familiar me van a pedir? Me van a pedir el parentesco que esa persona tiene con el postulante, que a veces genera mucha duda eso también. Me van a preguntar el estado civil de la persona. Me van a preguntar también la actividad, a qué se dedica, ¿cierto? Y acá hay varias categorías y eso también es sumamente importante considerarlo, porque a veces nos ha pasado también desde la experiencia trabajando en distintos colegios que, por ejemplo, hay un bebé en el grupo familiar y no lo agregan, ¿ya? Y sí, tienen que agregarlo porque es parte de ese grupo familiar y está, por ejemplo, acá la categoría menor de 4 años, ¿ya? Entonces, es sumamente importante. También está, por ejemplo, estudiantes, jubilados, personas que realicen quehaceres del hogar, trabajador dependiente, independiente, sector público, sector privado. Hay varias categorías, ahí uno tiene que ir viendo cuál es la que corresponde a cada familiar, ¿cierto? Y luego me preguntan el nivel de estudio de esta persona, ¿ya? Entonces, esto yo lo tengo que ir haciendo por cada integrante que compone mi grupo familiar. Entonces, aquí yo ya agregué al familiar 1, ¿cierto? Y así puedo agregar a los que sea necesario, ¿ya? Luego de esto, yo lo que hago es poner guardar y continuar. Y ahí ya pasé a la tercera etapa, que es la que suele generar muchas dudas, que tiene que ver con los ingresos familiares, ¿ya? Que acá, bueno, se explica un poco que tenemos que declarar los ingresos tanto del 2023 como del 2023, ¿cierto? Perdón, 2022 como 2023, y acá van a aparecer todos los nombres que componen este grupo familiar, o sea, el postulante más todas las personas que el postulante agregó, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a aparecer acá? Y esto es sumamente importante. Si yo hago clic en el nombre de cualquiera de estos integrantes del grupo familiar, me va a aparecer un año 2022 con ciertas categorías de ingreso y un año 2023 también con ciertas categorías de ingresos, que son los mismos, ¿cierto? Y acá es sumamente importante entender cuáles son los tipos de ingresos que uno tiene que declarar en el FUAS. Y acá también es sumamente importante entender que los ingresos que yo voy a declarar son solo de aquellas personas que hayan percibido algún tipo de ingreso, ya sea el 2022 o 2023. A veces pasa que en un grupo familiar, no sé, de 6 integrantes, solo uno percibió ingresos y muchas veces nos preguntan, ¿eso está bien, está mal? Está bien, ya, o sea, puede pasar que una sola persona haya percibido ingresos. El resto puede quedar en cero sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de ingresos que nos permite declarar el FUAS? Primero nos encontramos con los sueldos, que acá tiene que ver cuando uno recibe ingresos por concepto de tener un contrato de trabajo, me pagan con una liquidación, ¿cierto? Ahí va ese tipo de ingresos. Luego tenemos honorarios, que esto es dinero que se recibe por concepto de emisión de boleta de honorarios, ¿ya? Muchas veces cuando se dice que, por ejemplo, alguien trabaja y boletea, ¿cierto? Ese tipo de ingreso iría en esta categoría.
Tipos de ingresos menos frecuentes tenemos dividendo por acción y ganancias de capital, que tiene que ver más con actividades, por ejemplo, de ser accionista de empresas, ¿cierto? Poder hacer retiros comerciales, etcétera. Y si yo muchas veces tengo duda, o me genera duda este tipo de ingresos porque nunca he escuchado hablar de ellos, yo voy acá donde sale el signo de interrogación y hago clic y me explican un poco a qué se refiere ese tipo de ingreso y dónde puedo encontrar esa información, que generalmente me va a enviar a la página del Servicio de Impuestos Internos y ahí yo voy a poder ver cuál es el formulario que tengo que revisar, cuál es la parte del formulario además que tengo que fijarme para poder calcular el tipo de ingreso. ¿Ya? Otro tipo de ingreso, que esto es muy frecuente, son actividades independientes, que tiene que ver con actividades o ingresos que yo no tengo cómo demostrar ese tipo de ingresos. O sea, yo no emití boleta, no tengo liquidación de sueldo, etcétera. Por ejemplo, no sé, mi hermano mayor va a trabajar a la feria y él ahí trabaja pero no da boleta. Eso es un tipo de ingreso que también se tiene que declarar acá y como no tenemos cómo demostrarlo con papel, se tiene que poner un aproximado. ¿Ya? Eso es importante. Luego tenemos las pensiones, ¿cierto? Que acá tenemos pensión de invalidez, pensión de gracia, pensión de viudez, etcétera. Ya acá va esa categoría. Luego tenemos los retiros, que son retiros por concepto de actividad comercial, ya no los retiros del 10%, por ejemplo, sino que son, por ejemplo, si en mi casa tienen un negocio, ¿cierto? Ahí ellos seguramente hacen retiros, ¿cierto?, de lo que van ganando. ¿Y eso dónde se encuentra? En el formulario 22, ya en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, quizás para uno como postulante a veces es raro como formulario 22, pero personas que están en la actividad comercial van a entender muy bien a qué se refiere, ¿ya? Luego tenemos intereses mobiliarios que tienen que ver con la venta o arriendo de bienes muebles, ¿cierto? Que también es un tipo de ingresos generalmente muy poco frecuente. Y finalmente tenemos pensión alimenticia y aporte de otros parientes, que acá nosotros sí o sí tenemos que poner como ingreso aquellas pensiones que están judicializadas, ¿ya? Es decir, aquello que está en el sistema, que tiene que ingresar, se pone como ingreso acá, siempre y cuando obviamente se hayan ido pagando de forma correcta todos los meses, ¿cierto? Si es una pensión que muchas veces se puede dar de palabra quizás y quizás no aparece en el sistema, ahí el postulante tiene que ver si declara ese monto o no y también ver si es que aparece en el registro social de hogares. Eso es sumamente importante porque no puede haber una discordancia, ¿ya? Dicho esto y mostrado los tipos de ingreso, me gustaría ahora poder ejemplificar cómo se hace el cálculo, sobre todo de los dos tipos de ingresos más frecuentes que son por sueldo y por boleta de honorarios, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir para volver a la presentación. Y ahí les voy a pedir si me dicen, que me digan si es que se ve. Sí, se está Se ve viendo Juan. perfecto, Juan. Perfecto, entonces vamos a ¿Cómo ver calcular mis ingresos? cómo calcular los ingresos. Exacto, y acá nosotros les vamos a entregar algunas recomendaciones. Nosotros sabemos que igual ustedes pueden calcularlo de otra forma si así lo estiman conveniente, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular el tipo de ingreso de, de un familiar del postulante, ¿ya? Y ya dijimos que se tienen que declarar los ingresos tanto del 2022 como del 2023, ¿ya? Entonces vamos a ver primero cómo se calcularían para el año 2022 y además considerando que el tipo de ingreso fue por concepto de boleta de honorarios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Antes de ir al formulario, ¿cierto? Primero tomar una hojita, un cuaderno y hacernos una tabla, ¿ya? Una tabla con todos los meses del año 2022, ¿ya? Poner además la situación laboral, que en este caso, ficticio, esta persona estuvo trabajando todo el año, pero estuvo emitiendo boletas cada mes, ¿ya? ¿Cuál es la idea o cuál es la recomendación que nosotros entregamos? Poner además una columna donde diga total honorarios. Y acá vuelvo a esta imagen donde aparece una boleta de honorarios. Cuando uno emite una boleta de honorarios, antes de aplicar todos los descuentos respectivos, descuentos legales, ¿cierto? Hay una parte donde dice total honorarios, que la vemos acá abajo, y ahí sale un monto. La idea es que nosotros en esta tabla vayamos poniendo ese monto sin hacer ningún descuento legal todavía, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos que se hizo esta tabla en enero 580.000, febrero el mismo monto, pero después fue variando, ¿cierto? Entonces, se hace esta tabla con todos estos montos desde enero a diciembre sin hacer ningún descuento legal todavía, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero vamos a sumar todos esos totales de honorarios, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos da? Nos da un total anual de 6.918.000 pesos. ¿Cuál sería el peor error que podría cometer un estudiante al
calcular ese monto es llevarlo inmediatamente al FUAS, o sea, poner en el FUAS que la persona en concepto de honorario ganó 6.918.000. ¿Por qué? Porque con eso le está diciendo al sistema que esa persona en promedio todos los meses ganó 6.918.000, ¿ya? O sea, acá nosotros antes de llevar el monto al FUAS tenemos que hacer dos pasos que son sumamente importantes. Primero, aplicar los descuentos legales, porque de esos total de honorarios no todo el dinero llegó al bolsillo de la persona. Y cuando hablamos de boletas de honorarios, el descuento es de un 20%. Por lo tanto, de los 6.918.000, yo al descontarle un 20%, ya nos quedó en 5.534.400. Para aquellos que les complique un poco el tema de las matemáticas, también pueden multiplicarlo por 0,8 e inmediatamente les queda el monto con el 20% ya descontado. ¿Ya? Entonces, ahí nos quedaron los 5.534.000 y eso, antes de llevarlo al FUAS, tengo que hacer el último paso, que es dividir por la cantidad de meses que yo estoy considerando. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, estamos calculando un ingreso promedio mensual, es decir, cuánto se ganó en promedio cada mes. Y como consideré 12 meses para el cálculo, por eso divido en 12. ¿Y qué monto nos da? 461.200. ¿Ya? O sea, ahí nos podemos dar cuenta que entre 461.200 y 6.918.000 hay una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, ese es el monto que yo llevo. ¿Dónde? Lo llevo al FUAS, voy al nombre de la persona a la cual le estoy calculando el ingreso, voy al año respectivo, que en este caso es el año 2022, y voy a la categoría de ingreso a la cual estoy haciendo el cálculo, que en este caso es honorarios, porque estamos hablando de una persona que trabajó con boleta de honorarios, ¿ya? Entonces, eso es el año 2022, ¿ya? Esto es una forma que nosotros les recomendamos, ¿cierto? Sumar todo, después hacer los descuentos y finalmente la división para sacar este promedio mensual. Luego tenemos que calcular para esta misma persona, pero ahora los ingresos que obtuvo el 2023. Y recordemos que el 2023 se van a considerar los meses hasta septiembre. Por lo tanto, también recomendamos nuevamente hacernos una tabla ahí con los meses desde enero a septiembre, ¿cierto? Poner la situación laboral que tuvo esta persona. Y acá es sumamente importante porque este año cambió la situación de esta persona, porque primero en enero y febrero estuvo cesante, ¿ya? Entonces ahí vamos a considerar que no hubo ningún ingreso en esos 2 meses. Y en marzo su situación laboral cambió de trabajar con contrato, después estar cesante, ahora, perdón, trabajaba con boleta, estuvo cesante, y ahora pasó a trabajar con contrato. Por lo tanto, acá el cálculo vamos a hacerlo de forma distinta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a tener yo para poder ir sacando la información es una liquidación de sueldo. Más o menos, bueno, las liquidaciones van variando, pero nos vamos a encontrar algo muy parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Y acá lo que nosotros tenemos que ir tomando, o el monto de la liquidación, ¿cierto? Es, ojalá, el total imponible o total haberes, ¿ya? Es decir, el monto también sin ningún descuento aplicado todavía. Ya, lo mismo que hacíamos en las boletas donde tomábamos el total honorarios, ahora tomamos el total imponible de la liquidación. Entonces acá nos vamos dando cuenta que tomaron 570, 575, etcétera, ¿cierto? Y ahí lo que hacemos es nuevamente sumar todos los meses, incluyendo esos dos que están en cero. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio, perdón, 4.025.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ese es el monto que nuevamente yo no puedo llevar al FUAS de esa forma, ¿cierto? Tengo que aplicarle los descuentos legales y además dividir por la cantidad de meses que utilicé para el cálculo. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que se descuenta acá? Cuando hablamos de liquidaciones de sueldo también es aproximadamente un 20%. Por lo tanto, le hacemos el descuento del 20% o multiplicamos por 0,8, que también nos queda inmediatamente con el descuento del 20% y nos quedan 3.220.000 pesos, ¿ya? ¿Cuál es el último paso? Dividir por la cantidad de meses. Y acá muchas veces nos pueden preguntar, ¿divido por 7 porque fueron 7 meses nomás los que estuvo trabajando? No, se divide igual por 9 porque son los meses que estamos considerando para el cálculo. Incluso, por ejemplo, si hubiese trabajado un solo mes y 7 meses, no, perdón, 8 meses no trabajó, sigo dividiendo por 9, ¿ya? Eso es sumamente importante. ¿Cuánto nos da de promedio mensual? 357.777. Y ese monto, que es lo que hago yo, lo llevo nuevamente al FUAS, a este mismo familiar, ¿cierto? Pero ahora en el año 2023 y cambia también la categoría de ingreso, porque antes era por concepto de honorarios, ahora es por concepto de sueldos, porque estábamos trabajando con liquidación de sueldos. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante, que ojalá se haga esta tabla para cada tipo de ingreso.
Ahí también ir aplicando siempre los descuentos legales que correspondan, ¿cierto? Si son actividades independientes no hay descuentos legales, ¿cierto? En ese caso hay que quizás calcularlo un poco más al ojo el monto, pero que también sea muy parecido a lo que aparece en el registro social de hogares, ¿cierto? Si hago lo mismo, por ejemplo, con las pensiones de vejez, de viudez, etcétera, ahí puede haber de repente descuentos por tema de salud, esos también son aplicables, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante respecto al tema de los ingresos. Y otro tema importante también es que todo lo que se considera ayuda estatal no se debe contar como ingreso. Es decir, los IFE, bonos de gobierno, becas que muchas veces un estudiante puede tener del gobierno, no se tiene que considerar como ingreso, ¿ya? Y acá es importante también recordar que cuando hablábamos de pensión de alimentos, es sumamente importante poner el monto en el nombre de la persona a la que va dirigida. Por ejemplo, puede pasar que en un grupo familiar los dos hijos viven con el papá y la mamá paga pensión de alimentos. A lo mejor el papá administra la pensión, pero la pensión va dirigida para los hijos. Por lo tanto, la idea es que en el nombre de los hijos vaya el monto. Y por ejemplo, si son más de un hijo, dividir el monto en la cantidad respectiva de hijos y poner el monto estimado, ¿ya? Eso es sumamente importante. Explicado esto, voy a volver a la página oficial para que veamos cómo se finaliza la postulación. Ah, Deme un segundo. Sí, ahí está la presentación. Aprovecho también de recordar también que a veces nos pasa, ¿qué pasa si un familiar no trabaja? ¿Qué se pone? Se pone cero, ¿ya? Para que lo tengan claro, porque a veces pasa que se enredan con eso y dicen, pero solamente una persona trabaja en mi familia, no hay ningún problema, pongan a los demás cero, cero, cero. Y creo que ahí entre medio de una pregunta ese tema que ahí también la podemos ir viendo en detalle. Exacto. Y acá volví a la página, ¿cierto? Se ve la página. Sí, se ve la página. Acá es sumamente importante también recordar que yo no puedo, por ejemplo, dejar la postulación así, donde, por ejemplo, total mensual, grupo familiar, año 2022 cero y año 2023 cero. El monto mínimo a declarar por cada postulante en el FUAS son 15.001 pesos, ¿ya? No es necesario declararlo los 2 años, pero por lo menos en uno de los años, porque si no, no me van a dejar enviar la postulación. Entonces acá, por ejemplo, yo le voy a poner 15.000 pesos en sueldo a este estudiante para que me permita, por ejemplo, enviar la postulación. Eso es sumamente importante porque a veces nos podemos encontrar con postulaciones así. El FUAS no permite postulaciones con 0 pesos de ingreso, ¿ya? Entonces yo acá pongo guardar y continuar cuando ya ingresé los montos respectivos y acá aparecen las preguntas de condición de salud. ¿Se acuerdan que yo inicialmente puse que sí había alguien con un problema de salud en mi grupo familiar? Entonces acá lo que yo tengo que completar son respectivas preguntas por cada integrante, independiente de quién tenga la discapacidad o no, o la enfermedad. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que van a aparecer? Me van a preguntar la fecha de nacimiento, acá, por ejemplo, del postulante, ¿cierto? Además me van a hacer varias preguntas si tiene sordera, dificultad física, si tiene problemas psiquiátricos, si puede salir solo a la calle, por ejemplo, si puede bañarse, si puede controlar esfínteres, etcétera. Ya, entonces, yo tengo que completar esta información por cada eh, integrante de mi grupo familiar para que pueda quedar claro más o menos quién es la persona que cuenta con esta enfermedad o discapacidad. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que completar, independientemente, ¿cierto?, de quién tenga la situación, y luego de eso guardar y continuar. Y llegamos a la última parte del formulario, que es donde ya voy a finalizar el comprobante. Ahí están los términos y acuerdos. La idea, ojalá, es poder leerlo, ¿cierto?, para que sepan bien a qué están postulando, cuáles son las condiciones, ¿cierto? Y acá tengo que completar mi root, ¿cierto? Y la contraseña que yo creé al principio para poder acceder a los formularios. Entonces yo ahí completo esa información, ya estoy seguro que no me falta ningún dato, porque ahí donde dice datos faltantes, siempre que me falta algún dato va a aparecer un número ahí y me va a indicar cuáles son los datos que todavía yo no puse, ¿ya? Que a veces de repente puede que en los antecedentes personales yo me haya saltado de poner algún dato o en los datos familiares, la página me va a avisar, ¿ya? Es decir, no me va a dejar enviar la postulación todavía hasta que yo complete esos datos. Entonces yo acá luego de esto pongo mi root, contraseña, acepto los términos y acuerdos y le pongo finalizar. Y con eso, inmediatamente a mi correo va a llegar el comprobante de postulación, que es lo que acredita que yo estoy siendo parte de este proceso
de postulación al FUA, ¿cierto? Y además me va a permitir descargar el comprobante en la misma página, ¿ya? Y esto es súper bueno porque ahí ya estoy listo con mi proceso. Y si yo, por ejemplo, el día de mañana, hoy día yo ya terminé mi postulación, y el día de mañana yo me doy cuenta que quizás puse algún dato erróneo, ¿cierto? Lo bueno es que yo puedo volver a acceder, y acá me voy a salir y voy a acceder nuevamente. Y aquí yo voy a poder, por ejemplo, hacer una solicitud de rectificación para poder arreglar algún dato o cambiarlo. Así que eso tienen fecha hasta el 26 de octubre, que es donde está abierto el proceso, para poder hacer cualquier cambio si es así lo estiman conveniente. ¿Ya? Así que por eso es tan importante que uno vaya completando desde ya el FUAS para poder después tener tiempo de hacer algún cambio si fuese necesario. ¿Ya? Eso ha sido el tema de la postulación. Voy a volver a la presentación, ¿ya? Para... Super Juan, ¿podemos empezar con ronda de preguntas? Tenemos varias Sí, preguntas de quienes nos acompañan hoy. Perfecto. Vamos a partir entonces con la primera pregunta. Fernanda Ramírez pregunta para Daniela Valencia, si estoy desde ya estudiando en educación superior, ¿puedo acceder al FUAS o es solo para estudiantes de educación escolar? Súper, gracias Carlos. No, es para todos los estudiantes si actualmente se encuentran en educación superior, pueden también postular al FUAS. Así que es un formulario para estudiantes que están egresando ahora, pero también a estudiantes actuales de la educación superior que no cuentan con ningún beneficio, que no han postulado antes a ningún beneficio. Súper. Tenemos una pregunta también de Nelly Lizama, una pregunta bien compleja, para Juan. Desde el Colegio Salesiano de Valparaíso, referente al nivel de estudio, entiendo que se pone nivel de estudio completo, pero hay otra opción que dice completa técnico nivel medio y en nuestro colegio que imparte enseñanza técnico profesional, se genera la duda si acaso deben señalar esa opción. muy buena pregunta. En el caso de que están, por ejemplo, en un colegio técnico, no deben declarar el título todavía, porque además probablemente todavía no han hecho la práctica y todavía no tienen el título oficialmente, así que sigue siendo igual educación media completa. Súper. Roxana Zúñiga nos pregunta, al declarar a un integrante del grupo familiar que ha cambiado su orden de apellidos, ¿no se producirá una incongruencia de datos ya que el formulario pide primero el apellido paterno y después el materno? Para Valentina, A ver, importante habría que ver qué sale en el registro social de hogares, porque acuérdense que lo que más importa es que la información coincida con el registro social de hogares. Y yo creo que va a pasar en muchos casos de gente que cambió el apellido, ¿cierto? Y habría que actualizar eso. ¿Qué podría pasar? En el peor de los casos, yo creo que no debería haber problema, ¿ya? Pero si llegase a haber problema, que no creo, porque se fijan en otros temas, ¿ya? Lo que tendrían que hacer ellos es después hacer podrían hacer, por ejemplo, la acreditación socioeconómica, pero en general no, si tengo entendido que no iba a haber ese problema, ¿ya? Me estoy poniendo en el peor de los casos, pero no perderían el beneficio, eso es lo importante que sepan, no perderían el beneficio por ese tema de los apellidos. perfecto. Para Daniela Valencia, ¿cómo sé si me adjudico algún beneficio estudiantil como la gratuidad o una beca? Súper. Hay distintos periodos como dentro del proceso. En diciembre aparecen los resultados de nivel socioeconómico. Entonces ahí les va a aparecer a cada uno que haya postulado al beneficio, en qué nivel socioeconómico queda para saber qué beneficio se puede adjudicar, dependiendo de qué tan llena está la pila. Entonces a partir de eso van a poder saber cuál se puede adjudicar, pero ya adjudicárselo como tal va a ser cuando efectivamente hagan la matrícula en la institución misma. Súper. Hay una pregunta de Claudio Sepúlveda. Claudio plantea dos preguntas. La primera ya más o menos se ha respondido un poco respecto a cómo hacer la división de ingresos en caso de que no sean constantes. Pero la pregunta número dos dice, en caso de que no decida entrar a estudiar el próximo año y quiera dedicarme a trabajar, ¿esta situación me afectaría para el año 2025? ¿Perdería la gratuidad? Para Juan. Ya, en ese caso, no necesariamente, pero sí es importante entender que
este año nosotros vamos a estar declarando en esta postulación ingresos 2022-2023. Si tú trabajas el próximo año, claro, van a ser ingresos distintos, ¿cierto? Pero ahí también hay que ver si es que varía en algo eso el registro social de hogares, pero en primera instancia no debería afectarte postular digamos, completar el FUGAS y postular a la gratuidad para el año 2025, por ejemplo, porque acá la gratuidad no nos exige haber salido recién del colegio. Entonces, eso es sumamente importante, pero tener en cuenta que los ingresos igual van a variar algo si tú trabajas. Súper. Para Valentina Gran, Mayelín Paola Vilca Colque pregunta, en caso de que mi familiar dejó de trabajar hace 2 años y no tengo ingresos del año 2022 y 2023, ¿cómo tengo que completar este caso? Lo que comentábamos recién, o sea, tiene que haber por lo menos un ingreso en toda la familia, ¿ya? Y ahí por eso poníamos el caso que comentaba Juan, poner 15.001. Si, por ejemplo, que pueda haber un enredo, si una persona de la familia, una trabaja, ahí no es necesario poner ese monto, ya es cuando no hay ningún ingreso de la familia, ¿cierto? Ahí se pone ese monto idéntico para que el formulario los puedas dejar postular. Perfecto. Para Juan, pregunta Roxana Zúñiga. Existen apoderados que dicen que solo reciben una ayuda de la municipalidad y que no cuentan con otro ingreso. ¿Cómo se registra eso? Ya, en ese caso, si es una ayuda de la municipalidad, vendría a ser un aporte estatal, por lo tanto ese monto no se debería ingresar. En el caso de que, por ejemplo, no haya ningún tipo de ingreso, la idea es poner un monto muy parecido al que aparece en el registro social de hogares. Cuando uno ingresa al registro social de hogares, aparte de encontrar una calificación socioeconómica, hay un tramo de ingreso que es un tramo de ingreso por familia. Entonces sale, por ejemplo, tu familia tiene un ingreso entre 50.000 y 100.000. La idea es poner en el FUAS un monto muy similar a ese que aparece, para que no haya una discordancia al momento de comparar el día de mañana. Perfecto. Caroline Rifo y Matías Oregón preguntan por la presentación. El PPT que mostraron, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, les cuento que todas las personas que hoy día están participando de esta conferencia y también quienes se inscribieron y no pudieron participar, van a recibir mañana un correo electrónico con la presentación, con el video, que de cierta forma es la grabación de esta actividad, y eso lo van a recibir a partir del día de mañana para que lo puedan revisar de cara al proceso de postulación que termina en 7 días más. Pregunta para Valentina Gran, Emma Ortega. Si completamos el FUAS y mi hija no estudia el próximo año, ¿qué pasa? Ya, muy buena pregunta, porque una cosa es postular, ¿cierto?, al FUAS, y como comentaba recién Daniela, hay distintos procesos. Entonces, si yo postulo y no me matriculo, no pasa nada, porque el beneficio no es tuyo hasta que uno se matricula, ¿cierto? Y si coincide o no el perfil socioeconómico y académico. Entonces, ella podría postular, ver cómo le va el nivel socioeconómico en diciembre y después no matricularse y podría volver a postular otro año. ¿Cuándo me puede generar más problemas? Cuando yo me matriculo, ¿cierto? Me entregan el beneficio y ahí el beneficio sí me va a empezar a descontar. Entonces uno puede postular todas las veces que quiere. Súper. Para Daniela Valencia, quedan varias preguntas todavía. Pedro Villafaña pregunta, si en el registro social de hogares estamos en el 100%, ¿se debe postular igual? ¿O no uno no se podría ganar ningún beneficio? Súper. Buena pregunta también. Tal como lo comentábamos antes, el FUAS es para distintos beneficios estudiantiles, entonces incluye gratuidad, becas, créditos. Entonces, independiente del nivel socioeconómico, tú puedes postular al FUAS para adjudicarte cualquiera de estos según, como decía Valentina, el perfil socioeconómico que tengas. Entonces, incluso con el 100%, puedes adjudicarte algunos beneficios. Perfecto. Pregunta para Valentina. Pregunta Constanza Cárdenas. Si este año postulo y me adjudico la gratuidad, pero mi puntaje no es suficiente para entrar a la educación superior el próximo año, ¿podría optar nuevamente a la gratuidad en los años siguientes? Es que lo que hablábamos, o sea, puedes quedar en el socioeconómico y preseleccionado con gratuidad, pero si no te matriculas, obviamente tienes que volver a postular, es súper importante, porque realmente no creen que postulan, pero si yo no me matriculo, no es que el beneficio se guarde, sino que tengo que volver a postular, pero lo bueno es que uno ya sabe que tienes, que tienes las mismas opciones, al menos que se ganen el loto en la familia y ahí quizás no tendrían gratuidad, pero no debería cambiar la situación socioeconómica. Perfecto. Para Juan, Ujú.
Es una pregunta que se ha repetido, pero que sale mucho, ¿eh? Pregunta Francisca Jorquera. En algunos registros sociales de hogares, sobre todo cuando son de ingresos muy bajos, sale ingreso capital inferior a 50.000 pesos. Las familias desconocen ese ingreso. ¿Se declara en FUAS ese ingreso? En ese caso debería declararse un monto que salga en ese tramo, que esté comprendido en ese tramo que aparece en el registro social de hogares. A pesar de que sea muy bajo, pero es lo que aparece allí. Perfecto. Acá hay una pregunta bien, bien difícil de Erika Kinderman. Para Juan también. Un apoderado tiene un negocio de mueblería. Tiene la declaración de renta F22, año tributario 2022 y 2023. ¿Cómo se calculan los ingresos si no aparece el código 104, 105 ni el 155? Ya, en ese caso lo primero es identificar qué tipo de ingreso corresponde. ¿Se acuerdan que cuando yo estaba mostrando los tipos de ingreso había como un signo de interrogación que nos explica en mayor detalle cuál es cada tipo de ingreso? Lo importante a considerar siempre es todo el monto que haya ingresado, ¿cierto? Y aplicarle los respectivos descuentos, que bueno, cuando hablábamos de boleta y hablábamos de liquidación era un 20%, pero acá puede variar, ¿cierto? Lo importante acá es entender cuánto es el monto que finalmente no le llegó a la persona y eso descontarlo y sacar un promedio mensual dividiendo por la cantidad de meses. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de que no aparezca el número 104 que decía la persona, pero es importante considerar los descuentos que se aplicaron y sacar un promedio mensual. Súper. Pregunta para Valentina. ¿Se debe declarar en el formulario el sueldo líquido o el sueldo imponible o el sueldo bruto? Ya, buena pregunta que es lo que hablábamos recién. Hay que tener mucho ojo, cuidado con sueldo líquido, porque hay liquidaciones que, por ejemplo, el líquido, yo tengo una deuda con un banco y claro, yo recibo menos. Entonces, por eso no hablamos nosotros de sueldo líquido, sino que hablamos, ¿cierto?, del sueldo bruto menos los descuentos legales y por eso ahí Juan explicaba cómo hacer la división. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no tomar solamente el sueldo líquido, porque como decía recién, puedo tener otra deuda y me descuentan eso y lamentablemente se tienen que considerar todos los ingresos menos los descuentos legales. Súper. Para Daniela Valencia, escribe Claudio Sepúlveda. Para la postulación a la gratuidad, ¿esta solo se realiza una vez o debo realizar la inscripción al FUAS anualmente? Si postulas y te adjudicas el beneficio porque te matriculas, no tienes que volver a postular cada año, si ya tienes adjudicado el beneficio porque te matriculaste en la institución de educación superior. Perfecto, van quedando menos preguntas. Pregunta para Juan. Caroline Rifo pregunta, si se matricula en una casa de estudio y luego se cambia a otra casa de estudio, ¿se pierde la gratuidad? Ya, eso es sumamente importante. La gratuidad como beneficio nos permite hacer un cambio ya sea de carrera o de institución. Lo importante sí es que si yo me cambio de institución, por ejemplo, yo verifique que la segunda institución también esté adscrita al beneficio, porque el venir ya con la gratuidad no me asegura que la voy a seguir teniendo si es que me matriculo en una institución donde no me permiten usarla. Así que eso es sumamente importante fijarse. Perfecto. Pregunta para Valentina. Diego Ramírez nos pregunta, mi ficha social figura en otra ciudad, distinta a la que me encuentro estudiando. ¿Tendré problemas por ese punto? No debería tener problemas con eso, ¿ya? Acuérdense que lo que más importa es que la información de la ficha, que son los ingresos y las personas que integran la ficha, el registro social de hogares, sea igual al FUAS. Eso es lo más importante. Perfecto. Pregunta para Juan. Si tengo un título profesional, ¿puedo postular al FUAS? Ya, eso es sumamente importante. La mayoría de los beneficios a los que uno postula en el FUAS, lamentablemente, el tener un título profesional prohíbe que uno tenga quizás beneficios adjudicados, excepto por ejemplo el CAE, que quizás es un beneficio que sí me podrían dar, pero es un crédito finalmente. Pero las becas y gratuidad no me permiten al tener un título. Perfecto. Para Daniela Valencia en esa misma línea, ¿qué pasa si tengo un título técnico de nivel superior y quiero estudiar una carrera profesional? ¿Puedo estudiar con gratuidad? ¿Puedo optar un crédito también? ¿O tampoco se puede? Sí, en ese caso sí. Ahí creo que, no sé si la Vale o Juan iban a complementar también esa respuesta. Sí, pero coméntalo, Dani, si yo me iba a adelantar a esa, pero claro, ahí pueden estudiar, eso es muy importante, profesional a técnico. Y ojo, cuando hablamos técnico a nivel superior, a veces también se confunden cuando están en el colegio, ¿cierto? Eso es otro tipo de técnico para que no se vayan a confundir.
Perfecto. Y la última pregunta, de Luciano Ramírez. Esto se repite bastante también dentro de las consultas. Primero agradece la ayuda. Y dice, en nuestra ficha social figuramos tres hermanos y mamá. Pertenecemos al 90% en el registro social de hogares, ya que somos carga de nuestro papá, pero él no está en nuestra ficha. ¿Qué ingresos registramos? O sea, tiene que considerar los ingresos que están de las personas en la ficha. Y me imagino que si el papá les pasa una pensión o algo, se debería considerar eso. Pero son las personas que están en la ficha. ¿Y qué pasaría si uno declara información que no está respaldada con lo que aparece en la ficha del registro social de hogares? ¿Eso puede tener como alguna consecuencia al momento de la adjudicación del beneficio? O sea, a ver, no es que tú pierdas el beneficio de por sí, pero sí te va a vas a tener que hacer la evaluación, la acreditación socioeconómica que se hace más o menos en enero, ¿ya? Entonces ya en diciembre, cuando están las famosas pilas de nivel socioeconómico, no les va a salir ninguna pila, si es que la información no coincide, ¿ya? Que eso nos pasa mucho, de repente se asustan porque no les aparece ninguna pila y dicen, chuta, no tengo ningún beneficio, y no es que tengan ningún beneficio, sino lo que tienen que hacer es la evaluación, perdón, la acreditación socioeconómica, ¿ya? En la institución donde se vayan a matricular. Súper. Tenemos una pregunta de Matías Rocha para Juan. ¿Cómo coloco que es el estudiante quien paga pensión de alimentos? ¿Dónde se resta eso? Ya, eso es sumamente importante porque hablábamos que los únicos descuentos permitidos eran los descuentos legales. Pero claro, si en este caso el estudiante, por ejemplo, me imagino que si paga pensión, eso él genera que sea algún tipo de ingreso. A ese tipo de ingreso tendríamos que restarle el monto que da por pensión hacia otro grupo familiar. Ese monto también está permitido para poder hacerle el descuento respectivo, siempre y cuando también esté todo judicializado y haya como demostrarlo. Súper. Estamos ya en la hora, pero nos quedan algunas preguntas, así que vamos a pedirle en primer lugar disculpas, nos vamos a extender un poquito más para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Para Valentina, ¿haber estudiado en un colegio particular o tener ISAPRE perjudica mucho en el proceso de postulación al FUAS? A ver, esta pregunta nos hacen bastante y nosotros, a ver, el FUAS en sí no les va a preguntar si tienen, o sea, no los van a descartar por tener ISAPRE o no. Puede ser que les juegue un poco en contra en el sentido de los ingresos que ustedes tengan como familia, ¿ya? Eso es súper importante considerarlo. Pero en sí no les debería discriminar por estar en un colegio particular, ¿cierto? O porque tienen ISAPRE. Y ahí, bueno, cualquier cosa después igual nos pueden hacer preguntas igual como más en detalle de eso, pero no les debería perjudicar. Así que siempre la recomendación es que postulen igual, aunque tengan ISAPRE y aunque vengan de un colegio particular pagado. Perfecto. Para Juan, pregunta Paula Saldías. ¿Qué pasa si cambian drásticamente los ingresos del hogar? Por ejemplo, pérdida de trabajo, accidente, enfermedad. ¿Qué se puede hacer? Ya, ahí depende, o sea, depende porque, no sé, si estamos hablando de alguien que, por ejemplo, postuló y no obtuvo beneficios y cambia su situación, puede volver a postular con esa nueva situación y probablemente sí se adjudique algún beneficio. Si esto pasa, por ejemplo, también ahora, antes de marzo, por ejemplo, en marzo empieza el proceso de apelación, que es cuando yo, por ejemplo, le puedo pedir al ministerio que vuelva a evaluar mi situación, si es que, por ejemplo, me adjudicó un tipo de beneficio con un monto menor o no me adjudicó nada. Entonces, depende mucho del momento donde suceda esto, pero siempre está la opción de o volver a postular o apelar, dado estos problemas que podrían surgir. Perfecto. La última pregunta para Juan. Milagros Peláez pregunta, si estoy en proceso de cambio de casa, ¿perjudicaría la postulación al FUAS? ¿O hay la posibilidad de poder actualizar ese dato cuando ya tenga la nueva dirección? Se ha Ya, repetido ya eso, esta pregunta, ¿eh? sí, eso es sumamente importante porque yo creo que lo importante de poner en el FUAS es la información que yo después voy a poder corroborar, ¿ya? Porque probablemente si se produce alguna discordancia en la información, me van a pedir que yo realice, perdón, esta evaluación socioeconómica que nos hablaba Valentina. Entonces, llegado su momento, me van a pedir que yo lleve papeles que demuestren dónde efectivamente vivo. Entonces, obviamente yo voy a poder demostrar dónde vivo. Entonces, es importante que pongamos la información más actualizada hasta el momento, a pesar de que todavía no figure quizás o no se haya actualizado en el registro social de hogares. Todo lo que pueda ser comprobable el día de mañana. Perfecto. Para Daniela Valencia, pregunta Romina Pacheco. ¿En qué caso debo acreditar mi condición socioeconómica y cómo se hace eso?
A ver si entiendo bien la pregunta. Eh, ¿Acreditarla posterior, como para cuando uno tiene que apelar? ¿A eso quizás se refiere? Me da la impresión de que sí. No, Ya, perfecto. yo creo que Cuando se quizás, refiere a lo que hablábamos de la evaluación socioeconómica, Daniela. sí, Posterior. Sí, claro, cuando no les sale nada, cuando no coincide el claro. FUA, el social de No hay, hogares, no hay pila. Hay de, Mira, aparece, ojo, aparece debajo de las, si no le aparece una pila, le claro, aparece bajito, pero casi nadie lee esa parte de abajo. Pero claro, ¿qué tienen que sí, hacer? Sí, y ahí si no estoy mal, lo tienen que hacer directamente en la institución de educación superior sí. a la que quieren ingresar. Entonces, si les sale Ah, sí. efectivamente ese resultado debajo de la pila, que por alguna razón hay inconsistencias, la institución que después les va a poder ayudar en eso es la institución de educación superior a la que ustedes van a ir, sea un instituto, sea un CFT o sea una universidad. Perfecto. Y la última pregunta de esta conferencia para Daniela. Si yo soy un padre de familia que tuvo que abandonar sus estudios por no poder financiarlos, y tengo tres hijos que hoy día quieren estudiar en la educación superior y no tienen ningún beneficio estudiantil, ¿todos pueden postular ese grupo a financiamiento estudiantil, sea beca o sea crédito o sea gratuidad? Muy buena pregunta. Sí, nos excluye no sé, porque un hermano mío ya se haya adjudicado algún beneficio, no tiene nada que ver con los beneficios que yo me puedo adjudicar, siempre y cuando siga cumpliendo los requisitos que me pide cada beneficio. Pero todos pueden postular al mismo tiempo y todos pueden adjudicarse beneficios. Perfecto, muchas gracias Daniela por la respuesta, gracias también Valentina, muchas gracias Juan por la presentación. Le damos por último el pase al equipo de Fundación por una Carrera para que pueda cerrar esta presentación. Bueno, sabemos que quedaron muchas preguntas, no pudimos responderlas todas, pero desde ya invitarlos que nos puedan escribir a nuestras redes sociales y bueno, también puedan escribir a la Subsecretaría de Educación Superior, tanto a ellos como nosotros, para resolver estas dudas. Nosotros ahí tenemos, bueno, por una carrera, en Facebook también, el ex Twitter, que ahora se llama X, creo. También nos pueden escribir nuestro correo contacto arroba porunacarrera.cl o también, como les comentaba recién, también en la Subsecretaría de Educación Superior, también los pueden seguir a ellos por Instagram, por Facebook y también les pueden hacer preguntas y ahí con más tiempo podemos leer las miles de preguntas que algunas las estuvimos viendo, sé que no podemos responderlas todas y también invitarlos que nosotros tenemos un video también en YouTube donde explicamos el paso a paso que ahora hicimos como un resumen de cómo llenar esto. Muchas gracias Valentina, no sé si Juan quieres decir algunas palabras de cierre. No, bueno, sumarme un poco en lo que decía Valentina, escríbanos a nuestras redes sociales si aún hay dudas, visiten el video, ahí también está explicado un poco de forma más condensada todo lo que hoy día vimos en esta presentación. Así que eso, y a no esperar el último día para postular, desde ya ahí hagan todas las dudas, o sea, todas las preguntas que sean necesarias, y muchas gracias por su atención. Perfecto. Daniela, palabras de cierre por favor, pero pregunta también, si postulo el último día, ¿tengo menos posibilidades de tener algún beneficio? Muy buena última pregunta. No, no hay ningún tipo de, de penalidad por si lo haces el último día. Así que puedes hacerlo incluso el último día, pero como dice Juan, recomendamos no hacerlo, especialmente porque sabemos que es un formulario complejo y que se tiene que obtener información y que hay que rectificar información. Así que aún nos quedan días. Ahí la invitación es a que si no han ingresado, ingresen. También una pregunta que nos hacen harto a nosotros los estudiantes es si entro a completar el FUAS, lo tengo que completar el mismo día que me siento y el mismo día que lo abro, y no, pueden ir abriéndolo, pueden ir preguntando, volver a abrirlo un segundo día con la información más completa. Entonces ahí la invitación es a que puedan ingresar, revisarlo, recopilar la información y asegurarse de si hacer clic en enviar. Eso de todas maneras. Ujú. Súper, muchas gracias Daniela. Bueno, cerramos esta conferencia con palabras de agradecimiento de muchas personas que nos acompañan ahora por la buena información y por haberlos también apoyado dentro de este proceso. Y para despedirnos, les recordamos que esta información se enviará mañana por correo electrónico a todos ustedes para que puedan verla las veces que sea necesario, poder contar con un apoyo también de cara al proceso de postulación a la gratuidad de becas y créditos. Así que desde ya, que tengan una muy buena tarde todos y todas y que estén muy bien.